Bienvenidos a La Bancada, ¿cómo les va? Bueno, cosas que pasan, pues estábamos charloteando acá con Debbie. Nos sientan juntas, ustedes es un buscan problema eso. eso, sí. Si no nos separan a tiempo es un Menos problema. mal que no las muestran de entrada, si no sería un cuchicheo ahí tremendo. Y bueno, a eso nos dedicamos. Bueno, ¿qué tal, Mauri? Bien, acá estamos pensando, no puedo paraguas, ya te dije tengo paraguas en la mochila. Cierto, ya tocamos y este no me tema. mojo nunca, con un viernes raro, un viernes que para nosotros es jueves, o por lo menos no es viernes, porque mañana es un día laboral, porque se inauguran las sesiones ordinarias, va a ser a las 9 de la noche, lo cual nos permite tener una mañana de sábado tradicional, pero después a venir acá al Congreso para esta inauguración de la apertura de sesiones, y a partir del miércoles, otra particularidad es que el lunes y martes es feriado, entonces no es inmediato el inicio de las ordinarias, o sea, lunes y martes no va a haber actividad, pero a partir del miércoles hay tiempo para escribir proyectos, presentarlos y pedir que se reúnan las comisiones. Sí, pues además se esperan que se anuncien muchos proyectos, por lo menos 30, es el número que está circulando, pero además esto cae políticamente y socialmente en un día, yo creo, bastante movido desde el punto de vista de lo que ha impactado, ha dejado el crimen brutal de esta chiquita Kim, y otra vez, como siempre, y no hay que perder la sensibilidad en ese sentido, cuando estamos frente a un caso desde todos puntos de vista bárbaro, salvaje, nos obliga a por lo menos tratar de pensar si todos los instrumentos que hasta aquí tenemos desde el punto de vista institucional alcanzan para ver si se puede disminuir, aunque más no sea, el grado de violencia cometido en las situaciones de inseguridad. Y seguramente ese va a ser un tema, como decíamos ayer, de la Comisión de Legislación Penal que preside Laura Rodríguez Machado. No me canso de repetirlo porque por ahí alguien se engancha con la actividad legislativa. Entre diciembre, enero y febrero no se pueden tratar proyectos que no pida el presidente, y a partir de marzo sí. Por eso la diputada Laura Rodríguez Machado seguramente en las próximas horas va a convocar a la comisión para tratar el proyecto enviado en julio que baja la edad de imputabilidad a 13 años. Hay mucho para analizar, lo vamos a dejar para dentro de un ratito porque hemos trabajado mucho para sintetizar algo que hoy está en lo que nosotros llamamos la agenda ciudadana, ¿no? Los temas que parece que más circulan en la mesa de los cafés, cuando te tomas un taxi, los que todavía pueden tomar alguno, y en las charlas de ascensor. Sí, están carísimos y aparte no hay, menos un día de lluvia. Pero bueno, hablemos sobre lo que se espera ocurra el sábado y démosle la bienvenida a nuestros compañeros, porque pobrecitos están acá escuchándonos a nosotros como dos loros. Debbie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Meli? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, como dice Mauri, en modo jueves estoy hoy. Ok, bueno, es así, es lo que toca, chicos. ¿Qué va a hacer? Yo tengo modo non-stop porque también trabajo los feriados, así que... Exactamente, te iba a decir eso. A mí me toca trabajar los feriados, pero lo bueno es que por lo menos no venimos al canal el lunes. Claro, no. En otros trabajos sí, pero acá no, así que... Nos turnamos, nos vamos compensando y dando ánimos. Ahí va, ¿viste? Estamos mal, pero no tan mal. Exacto. ¿Cómo andás, Gonza? Él está jugando al diálogo mímica. El diálogo mímica, sí, claro. ¿Querés contarnos qué te pasa? Así lo entendemos todos. No, le quería decir algo a nuestro compañero. ¿A Richard? A Richard, que está contento por el triunfo de la academia. Estaba con el tema futbolístico. Sí, yo te dije que era innecesario. Sí, perdón, le pido perdón a Mauri que está en la mesa acá, que es hincha de Independiente. No, todo bien, me alegro que un equipo argentino gane un torneo internacional, pero bueno. Perfecto. Bueno, continuamos, seguimos porque eventualmente hemos tenido una interrupción en el suministro eléctrico, pero seguramente continuemos al aire. Estamos haciendo el anticipo de lo que puede llegar a pasar el día... sábado a las 21 horas con la apertura de las sesiones legislativas. Sí, Meli, recordemos que a las 20 horas es el inicio formal de la sesión, porque siempre hay una previa que tiene que ver con esta creación de comisión de interior y exterior. Eso es lo que van a escuchar si llegan a ver la transmisión, que ahí se recibe al presidente, que entra por una explanada de la fachada principal del Congreso, por Avenida Entre Ríos, pasa por el Salón de Pasos Perdidos, ingresa al recinto y a las 21 horas empieza el discurso. Nos vamos a reordenar técnicamente porque hay una tormenta eléctrica muy fuerte, se interrumpió un poquitito la energía eléctrica y por lo tanto la transmisión. Hacemos una pausa y ahí retomamos todo lo que les veníamos contando, así no se pierden detalles. Ya venimos.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. No, Debbie, ¿nos podés sintetizar qué es lo que se sabe que va a suceder el sábado? Bueno, vamos con algunos de los anticipos que tenemos. Obviamente no tenemos la letra de chica de qué es lo que va a decir Milei, pero algunas cositas ya se filtraron de la Asamblea Legislativa, que va a ser la 4ª vez desde que Milei es presidente que viene acá al Congreso. Acordate que la primera fue el 10 de diciembre, cuando juró como presidente. Después vino la apertura de sesiones ordinarias el año pasado. Después vino, en un hecho histórico que nunca se había vivido, a presentar el presupuesto 2025, presupuesto que jamás se sancionó. Y mañana viene nuevamente a la apertura de sesiones ordinarias, también con un horario bastante poco tradicional, como viene haciendo el presidente Javier Milei. Se lo va a ver a partir de las 21 horas, como decían ustedes antes. Oficialmente la sesión, si querés, arranca antes, pero a las 21 el presidente ya ingresa y da su discurso, que dicen que duraría cerca de unos 25 minutos y que, a diferencia de lo que fue su primer discurso, el del año pasado, no va a hacer alusión tanto a la herencia, a la Argentina que recibió después de los 4 años del gobierno de Javier Milei, sino que se va a concentrar más que nada... De Alberto Fernández. ¿Qué dije yo? De Javier Milei. Ay, perdón. Me levanté a las 4 de la mañana, perdón. Por un lado, se va a enfocar en los logros económicos que consiguió en lo que fue su primer año de gestión, y por otro lado, en todo lo que tiene que ver la batalla cultural. Hay que ver qué tono le da a ese tema, si es similar a lo que fue su discurso en Davos, que tanto revuelo generó, o por dónde encara ese tema. Pasamos... Para vos dijiste 25 minutos y ahí en la 45. placa... 45, está, por 25 minutos... 45 minutos es lo que se como en un estima. tiempo récord. El año pasado habló 1 hora. Yo creo que él hace discursos generalmente académicos que tienen esa duración. Siempre los discursos de él duran entre 30 minutos y 1 hora. Exactamente. Los discursos que da ante un público. Después, cuando hace una clase abierta, esas cuestiones sí se permite extenderse 2 o 3 horas. Pero yo creo que no va a pasar más de 1 hora. Aparte es de calcular el tiempo que tarda para lo que lleva. O sea que no te vas a sorprender con el tiempo. Pasaba en su momento con Cristina Kirchner, que llevaba machetes y podía durar 3, 4, 5 horas. Y piquito, hasta 5 llegamos a estar, creo que en 2011.
Ay, no me acuerdo en qué año fue, pero y después Macri, que capaz te duraba media hora. Por ahí media hora, exactamente. Sí. Bueno, pasamos a la siguiente plaquita, no sé si la tenemos ahí. Bueno, cuentan también los acreditados en Casa Rosada que, a diferencia de lo que fue el año pasado, cuando presentó la ley Bases, ¿te acordás ese proyecto de ley que tenía 664 artículos? Bueno, este año lo va a hacer en cuotas. Si querés, se habla de que va a anunciar una treintena de proyectos de ley. Y entre esos se espera que, como comentábamos antes, se le dé mucha bolilla a lo que tiene que ver con los temas de seguridad. Como comentaba Mauri, fue uno de los temas que más se movió acá en el Congreso. Capaz no tuvo tanta repercusión mediática como fue la ley Bases o el presupuesto, pero es cierto que la comisión que encabeza Machado trabajó y mucho en este año. Y bueno, habrá que ver si también se avanza con algún tema, no sé, de desregulación. Acuérdense que quedó en su momento la ley de hojarasca y demás. Hay que ver si se le da un reimpulso a ese tipo de iniciativas. Algunos de los datitos que vamos a tener que mirar muy de cerca tiene que ver, por un lado, lo que tiene que ver con el estreno de la Corte Suprema. Porque ya mañana va a estar sentado como un Supremo más Manuel García Mansilla, quien ayer juró como ministro de la Corte Suprema, luego de que Javier Milei lo nombrara por decreto. Acordate que dura cuanto mucho un año ese nombramiento. Y por otro lado, la gran duda es qué va a pasar con Ariel Lijo. Dicen que va a ir, ¿no? Exactamente, algunos dicen que va a ir como invitado, así que hay que ver si se lo sienta como invitado, es decir, en alguno de los palcos, o si no, se lo pone como el quinto miembro de la Corte Suprema de Justicia, pese a que los 4 miembros restantes todavía no le tomaron juramento. Terminan de definir si le dan o no licencia recién el 6 de Raro marzo. eso, O sea, ¿no? claro, tendríamos, Débora, una situación totalmente inédita, Sí. que junto a los jueces de la Corte está un eventual juez de la Corte, en realidad alguien que todavía no asumió, que no los Exactamente. conoce. No tomaron un café juntos, si quieren. No, pero no creo Bueno, que con alguno por ahí sí. No que creo, sí. exacto, te iba a decir. Esa parte, déjame dudar, no tengo certezas, pero déjame dudar. Pero sería un poco polémico, Exacto. como para calificarlo de alguna manera sutil, viste que lo mío es la sutileza, porque no le tomaron No siempre, pero juramento, bueno. está todavía ahí como en veremos, hay que ver si qué curso toma la aceptación de la renuncia por parte del Poder Judicial. Entonces, me parece que está como... El punto es que, claro, el presidente, por lo menos lo que dejó trascender ayer es, yo ya lo nombré, yo firmé el decreto, Y ¿qué sé bueno, yo cuándo va a pero asumir? Hay una certeza, todo Meli. lleva un curso. Claro, hay una certeza, Meli y Débora. Al haber asumido ayer Manuel García Mansilla, está claro que la validez del decreto del presidente ya está siendo aceptada por la Corte. Lo que hay es una duda respecto a si puede asumir con una licencia en su cargo actual Lijo o si tiene que renunciar, pero pasaría a ser una decisión del Lijo. Eso ahí. te iba a decir, está más en manos del hijo que de la Corte Suprema, si querés, el futuro de ese quinto lugar. Bueno, y además de lo que tiene que ver con la Corte Suprema, otro de los temas de la jornada va a ser, obviamente, las ausencias que van a ser, y muchas. Ya avisaron los diputados y senadores de Unión por la Patria que no se van a sentar en el recinto a escuchar las palabras del presidente, entre otros motivos porque justamente no quieren avalar la designación de García Mansilla, y hay que ver la del hijo. Y también te dicen, sería una contradicción que nos sentemos en el recinto cuando le iniciamos un pedido de juicio político por todo lo que tiene que ver con el escándalo de las criptomonedas. Así que ya Unión por la Patria, que es la primera También... minoría, tanto en diputados como en el Senado, no vienen. O sea, tenés 98 diputados menos y 34 senadores menos. Tampoco vienen. ¿Podemos llegar a tener, Débora, el recinto de qué manera? Porque recordemos que el recinto tiene 257 Sí. bancas y en estos eventos están invitados los 257 diputados y los 72 senadores. O sea que siempre está colmada las bancas. Exacto. Y hay gente en los pasillos, arriba donde están los taquígrafos. ¿Esta vez cómo va a estar? ¿Qué foto vamos a tener? Y de mínima vas a tener medio recinto vacío, que es la parte que ocupa Unión por la Patria. Tampoco vienen los 5 diputados de la izquierda que se sientan ahí al ladito de ellos. Tampoco vienen un sector de la UCR, que es lo que tiene, Democracia. por ejemplo, Democracia para Siempre, que son los que se referencian en Facundo Manes y en Martín Lustó. Solamente van a mandar al titular de esa bancada, que es Pablo Juliano, y a la vice, Marcela Colli. Exactamente. Después, bueno, no viene Martín Lustó, presidente de la UCR y senador. Y tampoco vienen varios de los senadores. Por ejemplo, Maximiliano Abad, hablando siempre de la UCR. Tampoco viene Rodolfo Suárez.
no viene Pablo Blanco, hay varios ausentes que se suman y después tampoco va a estar el socialismo, o sea, Esteban Paulón y Mónica Fein, porque ellos se van a la asunción del presidente en Paraguay. No, en Uruguay. En Uruguay, la tengo con Paraguay. Tremendo. Que No ya sé dije, por qué la tengo con Paraguay, por un chiste de hoy a la no es mañana la que- única, no son los únicos. Varios diputados de Unión por la Patria también se van a ir a la apertura, que es un tema para decirle al gobierno de Uruguay si puede dejar de... Ya pasó hace 4 años Que que hubo que asumen- organizar la sesión preparatoria a la mañana y la asunción a la tarde, y Alberto Fernández tuvo que salir rápido. Ajá, O sea sí. que si pueden hacerlo el 2 o el 3 de marzo sería bueno. genial, ¿no? Está bien. Porque complica. En este caso, obviamente, el presidente Javier Milei decidió no asistir, Claro. pero si decidía era un tema. Y sí, Porque no podés cambiar el 1 de marzo acá. exactamente. Igual de lo que significa el bloque de la UCR en sí, sin separar a Democracia para Siempre, que solamente mandará a sus principales autoridades, todavía no está definido el listado completo de quiénes van a asistir y quiénes no. Por Es decir, eso. no va a estar el bloque de la UCR completo. Exactamente. Ahí en senadores ya te mencionaba varios. Claro. En diputados todavía Diputados, claro. no te bajan la lista de los que van a venir. Seguramente algún ausente habrá. Pues también hay que tener en cuenta esto. Es lo que comentábamos antes, que es en la previa un fin de semana largo, fin de semana de carnaval. Así que más de uno se queda en sus provincias porque hay actividades. Y también te dicen venir a escuchar a un presidente que seguramente nos va a agredir y demás, tampoco quieren venir. Bueno, y el Perdón, otro... quería decir algo al respecto. Sí. O sea, eso me parece totalmente opinable, ¿no? Y es una decisión política y grupal y colectiva y es dejar esta señal de un recinto bastante deshabitado, bastante despoblado en función de cómo distintos grupos políticos se vienen sintiendo en relación a cómo el presidente se refiere a ellos, los destrata y los menosprecia y demás. Pero hay que revalidar el lugar del debate político, justamente. Ahí donde no estás de acuerdo, ahí donde te sentís que estás siendo subestimado en tu función, tenés que estar presente. Coincido. Yo no Tenés que comparto sentarte. la idea. Exactamente. Para mí también tenés, porque más allá de que vos no avales el nombramiento del hijo o de Mansilla, más allá de que te estén en lo que fuera, hubo un sector de la población que te votó y te votó para que estés ahí. Vos, para mí, tenés que estar ahí representándolo. Exactamente, Aparte es un porque si viaje no... de ida, ¿no? Y recordemos, Débora y Meli, y también Gonza, estamos diciendo que decidieron no asistir. Unión por la Patria, en diputados y en el Senado, mañana. Ujú. ¿Qué tiene que pasar para que vayan en un año? Porque ya pusiste una vara. O sea, todas estas cuestiones que vos planteás como motivos para no Exactamente. asistir, que son medidas del gobierno que no te parecen correctas, que las va a corregir el Este es gobierno el en un lugar año. para discutirla. O Para sea mí que no vas a también. ir en 4 años y es peligroso porque entonces en el futuro cada opositor no va a ir. Y aparte Exacto, porque vacías. se cae en el pensamiento, me parece, esto de nuevo es una opinión mía, me hago cargo de ello. Se cae en la mezquindad política, ¿no? Me miro en el ombligo y veo cuánto me afecta a mí y tomamos todo a lo personal, cuando en realidad, bien como dice Debbie, los diputados están ahí porque los eligió la gente. Y su trabajo es para la gente, no es para el partido político al que pertenecen o para marcarle la cancha al partido de enfrente. La gente los eligió porque piensan o ven el mundo de una determinada manera, ven la Argentina de una determinada manera y tienen que estar dando la pelea. Y ya pasó también al mismo tiempo, más allá de que suele ser, también no me quiero meter mucho en el terreno de lo que está explicando Debo No, en ahí gran me falta detalle. un cosito, así que... Pero digo, este tipo de ceremonias, este tipo de actos que se realiza cada 1 de marzo, no es un acto donde después de que hable el presidente se abre la posibilidad de que tomen la palabra como en una sesión los diputados. Es decir, van, escuchan y en caso de que no estén de acuerdo con un tema o escuchen la palabra del presidente de turno que esté en ese momento, desde la banca, y es el ambiente que se vive ahí, que puede tomar algún micrófono a lo lejos, de decir, no, presidente, usted está equivocado, y ahí es donde tal vez se hace este intercambio, porque al no estar y con la ausencia, lo que se permite es que claramente lo que gane son en su mayoría los aplausos y nada más. Exactamente, por eso, bueno, de hecho en Unión por la Patria hubo un debate y un debate muy duro respecto Y a muy este largo, tema. 2 Zoom. Exactamente, ayer ni siquiera creo que hubo un segundo Zoom, les avisaron medio a través del comunicado de haber definido una mesa más pequeña en un Zoom, pero hubo un primer Zoom que estaba al grueso del bloque y había algunos pocos que decían tenemos que ir, no le podemos dejar el recinto y otros que planteaban no, justamente para hacer enviarle este mensaje al presidente de la Nación y también había cuestionamientos sobre la cobertura que se le van a dar
se le va a dar a la Asamblea Legislativa. Lo que decían es, vamos a ir ahí a prestarnos a que él arme su propio circo y que se muestre solamente lo que se quiere desde Casa Rosada. Entonces decían, vamos a ser funcionales si querés a eso. Pero lo cierto es que hoy, lo que decía Gonza, los diputados y los senadores van a escuchar el discurso y una vez que termine van a hablar del tema, ya sea porque van a estar en las inmediaciones del Congreso o van a usar las redes sociales o lo que fuere. O sea, un pronunciamiento va a haber, pero no desde la banca en el recinto de diputados. Habló al Ay, pará, y una última cosita y te cierro. Después de la Asamblea Legislativa se van a reunir todos los miembros del gabinete. Se van a ir a cenar. Exactamente, en Casa Rosada. Sí. Bueno, seguramente también va a estar Santiago Caputo, que es el asesor estrella de Javier Milei, y también va a estar Martín Menem, está como invitado Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, no así la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que contemos que se van a mostrar juntos, si querés, después de una relación de mucha tensión que vienen manteniendo. ¿No está invitada o no va a ir? No está invitada. No está invitada a esta cena. La última vez que se vieron fue allá en noviembre, cuando fue el acto de la Policía Federal, que se cumplían más de 200 años del aniversario de su creación. Fue la última vez que se mostraron juntos y en estos pocos meses que pasaron hubo algunos pronunciamientos por parte de Javier Milei contra la vicepresidenta, la que tildó de actuar como casta, por todo lo que tuvo que ver con la dieta de los senadores. En ese acto de la policía recién se estaba empezando a dudar de la mala relación. Después empezaron las declaraciones venía de antes medio. Una declaración fuerte de Milei en una entrevista que fue antes de ese acto, me parece que un poco por eso estaba la foto ahí. ¿Fue después de la presentación del presupuesto? Sí, todo esto en noviembre, el presupuesto fue en 15 de septiembre. Porque, claro. Por eso, es la primera vez que se muestran después de esa foto con la Policía Federal y después de todo lo que fue también la sesión. ¿Es la única que no está invitada? Está invitado el gabinete de Javier Milei, está invitado Santiago Caputo, que no forma parte formalmente, Martín Menem, que es presidente de la Cámara de Diputados, y no está invitada Villarruel. Bien. Y otra cosa que también se aclaró ayer, que van a ser ubicados los periodistas acreditados en lugares específicos, porque había todo un cuestionamiento al respecto sobre cuáles iban a ser los lugares designados, y se aclaró que de ninguna manera se iba a restringir la cobertura de la Asamblea Legislativa. Obviamente hay muchos periodistas que quieren acreditarse, mucha prensa internacional, sin dudas, y por el valor que tiene justamente, más allá de la transmisión en vivo, el valor que tiene que cada periodista pueda ver con sus propios ojos y contar qué es lo que está viendo, más allá de lo que se muestra, ¿no? Exactamente. Por primera vez en la historia, los periodistas acreditados no van a cubrir desde el palco que se encuentra encima del estrado. Claro, pero se va a ubicar en sino en el segundo piso, donde ves mucho menos. Esa es la verdad. Pero está bien, pero va a haber un lugar acondicionado para ello. Eso es lo que se garantizó. Eso sí. Perfecto. Bueno, hacemos un corte, Mauri. Un corte, enseguida volvemos con más La Bancada. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué es lo primero que recordás, sobre todo de cuando eras más chica, de cómo fue tu infancia, tu juventud en Mercedes? ¿Llegaste a la famosa vivencia del jugar en la calle?
seguimos adelante con, como decíamos al principio, Mauri y chicos, uno de los temas de la semana, la inmensa cantidad de hechos violentos que particularmente suceden en la provincia de Buenos Aires, ha dejado un nuevo enfrentamiento político entre el presidente Javier Milei y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ya se había señalado duramente al gobernador de la provincia de Buenos Aires en la entrevista que le dio el presidente al periodista Jonathan Viale. ¿Te acordás? Ahí ya empezó, perdón, a dirigirse duramente hacia la gestión de Kicillof. Sí, exactamente. Lo que conocimos hoy, que estamos viendo aquí en las placas, tiene que ver con una declaración que hizo, en respuesta a unas declaraciones que hizo Axel Kicillof. El presidente Javier Milei planteó la posibilidad de, o le pidió al gobernador Axel Kicillof, no anunció ningún proyecto, aclaremos, simplemente le pidió que en caso de que quiera resolver el conflicto de seguridad, permita una intervención de la provincia de Buenos Aires, que es una facultad constitucional que tiene un gobierno, pero que tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Este es el gran debate que hay hoy, con varias declaraciones, casi todos los bloques políticos se están expresando, obviamente casi ninguno está a favor de una intervención, pero recordemos que fue una propuesta de Milei, no fue un anuncio, y que en tal caso planteó o dijo que él tiene cómo resolver el tema de la seguridad de la provincia, ¿no? Y recordemos también que varias veces se generaron distintas intervenciones en distintas provincias, tal como está consignado en la Constitución Nacional, siempre habida cuenta de, por supuesto, distintos grados severos de situaciones. Uno fue en Santiago del Estero, la provincia de Córdoba también fue intervenida en su momento, por supuesto que la provincia de Santa Fe, o sea, distintas provincias tuvieron que atravesar esta instancia que, como bien decís vos, no la quiere nadie, pero, digamos, a veces se llega a estas cuestiones extremas. Hace para mucho poder, que no pasa, ¿no? Creo que la última... El 2005, Santiago del Estero, es la que todos recordamos, y también hubo muchas intervenciones de Corrientes. El dato de color que hay es que Corrientes y Santiago del Estero, por esas razones, eligen gobernador en los años en que el resto de la provincia solo vota legislador. O sea, este año se eligen gobernador en Corrientes y Santiago del Estero a partir de las intervenciones que requiere que un gobierno tome a cargo un poder, por ejemplo, todo el Poder Ejecutivo. Esta cuestión tiene como epicentro, o como si quieren corolario dramático, el caso de esta chiquita de 7 años, que brevemente, por si hay alguien desprevenido, tiene un montón de componentes que lo hace absolutamente brutal. Primero porque sucede en una situación absolutamente cotidiana, una mamá que va en el auto a un horario, digamos, casi natural para cualquier madre, volviendo hacia la casa. Tiene este debate interno entre detenerse o no detenerse en el semáforo, justamente por una cuestión de inseguridad. Detiene el auto porque la luz del semáforo así lo indicaba. Detiene el auto, en la sillita, en el asiento de atrás iba sentada su hijita de 7 años, y en ese momento la abordan 2 delincuentes, los 2 menores de edad, los 2 se convierten en asesinos, uno de 14, otro de 17. Le quieren sacar el auto y en ese arrebato del auto se llevan a la nena. Lo que no está claro es si ellos, esto es brutal, la descartan por la ventana, la chiquita, y la nena queda enganchada con su propio vestidito, o si la nena quiere salir muerta de miedo por lo que estaba pasando en ese instante y también queda enganchada con su vestidito. Lo cierto es que los delincuentes no se detienen en la marcha, siguen la marcha, y la nena queda decapitada. Es estremecedor para quienes vimos las imágenes, por los propios golpes que le produce el rodar del auto a una máxima velocidad de 2 bestias que no merecen ni ser llamados personas. Pero el dato más tremendo de este caso, y por eso es un parteaguas, y creo que políticamente algo sin lugar a dudas hay que recoger, es que uno de ellos había robado el 1 de febrero a mano armada. Había, de alguna manera, empezado a anunciarle a la sociedad que era una persona que estaba armada, que era una persona que, a pesar de que su papá luego explicó que le trató de dar lo que pudo, desde educación, trabajo, contención, también el padre reconoce ahí que es una persona que tiene problemas de drogodependencia, es una persona que le roba al propio padre, y el padre también anuncia esta situación diciendo: yo no puedo más hacerme cargo de esta persona. Cuando roba el 1 de febrero dice: sí, ya sé que está robando, pero yo no me puedo seguir haciendo cargo de esta persona.
por favor hagan algo con esto, que también le cae de cerca lo que hablábamos ayer, que es la ley de salud mental y de personas adictas que se convierten en gente muy peligrosa para sí y para terceros. Bueno, todo este combo es lo que ahora otra vez actualiza el debate sobre si parte de esta solución es bajarle la imputabilidad. Sí, hay dos debates que se abrieron. Uno, el principal, que es este que decís, de la edad de imputabilidad, porque obviamente hubiera generado que estos chicos estuvieran por lo menos detenidos o condenados en caso que el proceso se hubiera terminado. Y ahí vamos a otro tema en el que todos los bloques políticos y también inclusive el oficialismo de la provincia de Buenos Aires empezó a meter el ojo de basta de no chequear lo que hacen los jueces. Claro. Porque los jueces son los que con edad de imputabilidad baja o más alta o en cualquier circunstancia, a veces dejan personas en libertad, menores y no, por una cuestión de negligencia, por no poder terminar un proceso, porque encuentran algún vericueto para terminar la causa rápida, y la verdad que ninguna persona, tenga la edad que tenga, después de haber cometido situaciones como las que vemos ahora, en muchos casos no las vemos, porque no siempre son mediáticas, está en condiciones de estar dentro de la sociedad. Si es menor de edad, si mañana se baja la edad de imputabilidad a 13 y tiene 12, bueno, tampoco puede estar en la sociedad esa persona, tiene que estar recluido en un instituto de menores donde el Estado tiene que laburar en la resocialización. Pero los jueces de ejecución, es muy difícil, Meli, en la provincia de Buenos Aires, armar un jury de enjuiciamiento contra un juez. No es fácil, tenés que tener mucha voluntad política, tenés que movilizar todos los bloques políticos, no es fácil, suele no hacerse, no hay muchos casos, y deberían sentirse los jueces intimidados por la política de que si hacen este tipo de cosas, de liberar a alguien, tenga la edad que tenga, que puede cometer otro delito, que también van a ser castigados. Debbie. Bueno, justamente se planteó todo el debate de cómo trabajan los jueces, la edad de imputabilidad y también esto que mencionábamos antes que tiene que ver con la intervención a una provincia, en este caso la provincia de Buenos Aires, que fue lo que propuso esta mañana el presidente Javier Milei, que le respondió a Axel Kicillof luego de que ayer Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, diera una conferencia de prensa vinculada con todo este caso. Tengo que leer las plaquitas porque no llego ni de casualidad. Sí. Ah, acá está. Javier Milei dijo, si le interesa el bienestar de los bonaerenses, córrase del camino. Esto es, renuncie y déjenos intervenir la provincia, fue lo que dijo hoy Javier Milei a través de su cuenta de Twitter. Y que dijo Axel Kicillof ayer, algunos usan el crimen de Kim Gómez para sacar un voto y lucrar con el dolor. Por acá fue el debate en las últimas horas a raíz del hecho de inseguridad, entonces dijimos, bueno, como la propuesta que hace Javier Milei tiene que pasar por el Congreso, contemos acá cómo es ese procedimiento justamente para intervenir una provincia y en qué casos se podría producir esta medida que es muy extrema, muy poco habitual, que como decía Mauri, la última fue allá por el año 2005 y te contamos un poquito primero que es una medida del gobierno nacional que lo que busca es proteger y ayudar a una provincia ante un problema grave. Tiene que ser muy grave, o sea, una excepcionalidad, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre cuando sucede esto? Se suspende la autonomía de la provincia. Acordate, las provincias son autónomas, lo dice la Constitución. Bueno, de alguna manera se suspende eso por este tramo en el que se interviene la provincia en cuestión. Y cualquier intervención puede ser dispuesta por el gobierno federal, es decir, el gobierno nacional, o a requerimiento de alguna de las autoridades provinciales que sean las que pidan que se inmiscuya, si querés, el gobierno nacional. ¿Cuándo se puede intervenir una provincia? Para garantizar la forma republicana de gobierno, es decir, si se ve que ahí que no está clara la división de poderes en la provincia, por eso traigo a colación el que siempre insiste que se tiene que intervenir su provincia, es el diputado Fernando Carvajal, refiriéndose a Formosa. De hecho, hoy volvió a salir diciendo la única que está en condiciones de ser intervenida es Formosa. Y también se puede intervenir una provincia para repeler invasiones exteriores, algo que, bueno, en la Argentina no es un tema muy común, claramente. Y después, ¿cuáles serían las causales? Sostener o restablecer las autoridades de la provincia, del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, porque han sido depuestas o se encuentran amenazadas por sedición o invasión de otra provincia. Es decir, en este caso se pondría el Poder Nacional por encima. Bueno, y después, ¿cómo se llevaría adelante? Tendría que acordarse con el Congreso de la Nación. No es algo que el Poder Ejecutivo
decide de manera unilateralmente, sino que obviamente tiene que tener el acuerdo del Congreso, el aval de otro poder del Estado, si querés, y el interventor, aquella provincia que quedaría a cargo de ese poder que se esté interviniendo, es un representante del presidente y que actúa en función nacional. Bueno, este sería todo el procedimiento que se debería llevar adelante para intervenir la provincia de Buenos Aires, que claramente cuesta imaginar que esto suceda. Recordemos que Axel Kicillof forma parte del espacio Unión por la Patria, que es cierto que atraviesa una interna muy dura, pero lo que decíamos que fue lo que salió al aire es que Milei lo logró. ¿Por qué? Porque hoy Máximo Kirchner, hoy principal adversario de Axel Kicillof, Sí. por lo que tiene que ver las elecciones a nivel provincial y nacional, Sí. salió a respaldar Lo y a respaldó. defender al gobernador de la provincia. En el 2013 estaba pensando, creo, si mal no recuerdo, en la provincia de Córdoba se generó una revuelta gravísima por las protestas de los policías por los aumentos de sus Exactamente, sueldos. fines de 2013 hubo una propuesta policial y lo que pedía en ese entonces el gobernador, que era José Manuel de la De la Sota, Sota, Sí. por Twitter, era, sí. pedía una ayuda de las fuerzas federales, pero no una intervención. Sí, Son pero fue cosas una distintas. situación gravísima, con incidentes, con saqueos, con una crisis total en la provincia, y ahí aún así no se intervino. Porque hay un tema, a ver, situaciones así inclusive en tema de Santa Fe, con el problema que hay con la policía, que quedó involucrada en varias ocasiones con los casos de narcotráfico. Lo que leía recién Débora, la Constitución habilita a intervenir un poder. O sea, el Poder Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial. No la policía, como para poder abordar una temática. Entonces tenés que hacerte cargo de todos los ministerios, armar como un gabinete. Es un costo muy alto el que tiene que intervenir. De hecho, recuerdo en el 2005 cuando un montón de funcionarios del entonces gobierno o allegados tuvieron que ir a ser, por ejemplo, ministro de Educación de Santiago del Estero, ministro de Justicia, en el caso de Corrientes, la última vez creo que fue el año 99. Entonces, claro, es complicado cuando es un tema específico. Por eso el presidente Javier Milei propone, me da la sensación, le dice, si vos me permitís yo lo hago. Como diciendo, a ver, busquemos un consenso, hagámoslo, y en tal caso, esto ya se me ocurre a mí, me aboco a eso y no me meto en el resto de los ministerios, ¿no? Bueno, así es, así que esta fue la propuesta que hizo hoy Javier Milei. Como te comentaba, cuesta imaginar que se concrete porque acordate que Unión por la Patria tiene 98 diputados y 34 senadores, y dudo que el resto de los bloques también acompañen una propuesta en este sentido, que sería muy extrema. Pero bueno, en todo caso quedaría involucrado el Congreso, no es que de manera unilateral el presidente de la Nación puede intervenir una provincia. Bueno, a ver, estaba fijándome antes, lo que pasa es que no lo tengo ahora a mano, ¿qué dicen las estadísticas respecto de las cuestiones de inseguridad? Pues eso también... Bueno, en los últimos tiempos el gobierno por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires destaca que se redujo el nivel de inseguridad en la provincia. Pero bueno, hay que ver si se toma solo el conurbano, toda la provincia. Y me acordé hoy a la mañana, que vos recién lo mencionaste, que tiene que ver con la entrevista que le dio Javier Milei a Jonathan Viale días atrás, que él planteó, destacó el desempeño o la mejora de los índices en la provincia de Santa Fe, y ahí destacó la ayuda que recibe por parte del gobierno nacional. Está bien que ahí él puede decir, pasa que es narcotráfico, delito federal, pero cuando habló de la provincia de Buenos Aires dijo que él no le giraba fondos a la provincia de Buenos Aires, que estaba siendo gobernada por alguien que administró muy mal el país en el pasado, ¿no? Entonces también hay una cuestión que tiene que ver con signo político y demás. De esos 30, sí, de esos 30 proyectos que se esperan queden anunciados el sábado en la apertura de las sesiones legislativas, ¿cuántos de ellos se supone van en dirección de tratar de hacer algo con respecto al tema de la inseguridad y también de la droga? Vaya a saber, ¿no? La verdad que No sabemos, es ¿no? todo, es toda una intriga. Me parece que 30 es un número que se tiró al azar, no creo que sean exactamente 30, pero me parece que temas penales y económicos, impositivos, van a ser la mayoría, porque son temas que no puede el presidente legislar por sí mismo por decreto. No, y son... Entonces creo que son los que más va a haber, ¿no? Sí, y vos sabés que también, si vos haces un recorrido en la sensación que queda en la calle, yo creo que como nunca antes, tal vez cuando fue lo del ingeniero Bloomberg o falso ingeniero Bloomberg, pero después como nunca antes,
la comunidad empieza a pedir medidas, ¿no? Esta sensación que después especialistas en seguridad ya acá han venido y han podido dar su opinión y contarnos en realidad qué incidencia hay entre bajarle de imputabilidad y que eso se traduzca en menos violencia en las calles. Algunos te dicen, eso no es conteste, no sucede, no... En la región de los países que tienen la baja de la edad de imputabilidad más profunda, no necesariamente se ha equiparado estadísticamente en menos delincuencia o menos violencia. Lo que yo voy a rescatar es algo que decía ayer el propio funcionario del gobierno, Fernando Soto, que es un abogado penalista con mucha trayectoria, que ha estado, yo lo conozco hace muchos años por hacerle notas por otros casos policiales. Incluso es el abogado o era el abogado de María Kodama, miren, o sea, es una persona súper reconocida en el mundo penal, conoce mucho de minoridad y es, como decías vos, Mauri, el enlace entre el Poder Judicial o el Ministerio Público Fiscal. Es el que negocia los proyectos de ley con los legisladores. Y ayer decía algo que a mí me parece muy elocuente para todo esto que estamos charlando. Él decía, acá el flagelo es la droga, porque... Por supuesto que nada te convierte en lo que no sos. Ni si sos pobre, ni si sos drogadicto, salís y matás, salís y asesinás. No. Pero la droga, a niveles de consumo de los que creemos están implicados los pibes que terminan seriamente involucrados con problemas de la ley, te termina arruinando la cabeza, te quema la cabeza. Y entonces vos perdés esta noción de el riesgo, ¿no? Entonces vos salís y en realidad casi tu vida no vale nada, menos va a valer la del otro. Y salen así y salen a lo guapo. Hay un aprovechamiento de esos pibes en las bandas, hay como una contratación de esos pibes porque es la mano de obra para ejecutar, para matar, para violar, sí, por todo lo que ya sabemos. Pero hay una combinación. Esa situación de marginalidad, de drogadependencia, de personas que eligen ese camino y por ahí hasta no tuvieron otro camino, y el factor adolescente como una cuestión biológica per se, que hace que un pibe a los 13, 14 años, porque todos tuvimos esa edad, somos más desafiantes, tenemos menos percepción del riesgo, nos creemos inmortales, no vemos la finitud como algo por ahí que cuando nos acercamos más a la mitad de la vida tenemos otra perspectiva. Entonces él dice, no es que sean mayoritariamente, estadísticamente, los delincuentes menores de edad, pero son pibes que cuando están metidos en bandas de delincuentes son extremadamente violentos. Y si ya dan un aviso a la sociedad, por ejemplo, este caso que les decía, que el 1 de febrero, no el año pasado, no hace 5 años, no en el gobierno anterior, hace un mes, el 1 de febrero, ya salió con un arma, un pibe de 17 años, dispuesto a robarle a una chica que dio el testimonio en la tele estos días. Listo, o sea, ya avisó. Ahí reincidencia, ahí reiterancia, y ahí es controlar por qué, a dónde los alojan, cómo los alojan y a dónde los vuelven a largar. No, porque el tema es la justicia, Meli, porque reincidencia, o sea, y reiterancia, justamente lo que hace es darle un aviso a los jueces de que no pueden dormir en estos casos. Claro, o sea, no da lo tienen que mismo avanzar, las decisiones que toman. Tienen que avanzar en lo que es un juzgamiento. Si obviamente faltan recursos en la justicia, debería haber, pero cuando es caso de flagrancia, yo no sé por qué razón se demoran, a veces no hay lugares donde alojarlos, bueno, eso se puede plantear, pero a ver, tenemos que tener un caso en el que un juez tenga alguna responsabilidad por haber largado a alguien, tenga la edad que tenga, que después reincide, cuando el proceso no estaba terminado. Escuchaba esta semana a Mirta Pérez, que fue diputada nacional, y a ella misma hace 23 años contó, llegaba con el auto con su familia a la casa en la provincia de Buenos Aires, estaba su marido, estaba ella, en los asientos de atrás 2 de sus hijos, uno no estaba, le quieren robar el auto a los tiros, no saben muy bien cómo reaccionar y de repente cuando se da vuelta tiene a su nene de creo que 10 años asesinado de un balazo que le entró por la ventana, fue diputada, peleó por la baja de la edad de imputabilidad y dice, ya a mí me importa nada las condiciones en las que se crió el delincuente, porque yo tenía un hijo y me lo mataron. Contra eso, digamos, ¿cómo salís a contraargumentar a una mujer que en carne propia dice, yo tuve el cuerpo sin vida de mi hijo que me lo mataron los chorros porque me quisieron robar? O sea, la vida de mi hijo les valió un auto. Igual, de todas maneras, ninguna parte del Código Penal establece una menor pena en función del origen del delincuente.
Acá lo que hay es por eso venimos diciendo, negligencia de la justicia, ¿no? No, pero no lo dice en esos términos, creo que nadie, no es menor o mayor pena, es que hay como una tendencia a romantizar también la pobreza, a romantizar todas las posibilidades de acceso que tuvieron esos delincuentes. Y la verdad es que, por ejemplo, en el caso de la nena, el papá mismo dijo... Mi hijo, si quería trabajar, podía trabajar. El tema es que estaba atravesado por la droga. Bueno, hay un montón de... Porque el padre le había dado la oportunidad de que trabaje, creo que en la ferretería. Claro, hay un montón de flagelos que llevan a una situación que tenemos que evitar, que es que una persona de 14 años esté totalmente pasada de droga y salga a robar. Eso de alguna manera hay que evitarlo, porque si no... El rol de los clubes, claro, de la escuela, de la iglesia, Ahora, de un cuando montón eso pasa, esa persona no puede seguir en la sociedad, claramente. Después vemos qué encuadre le damos, pero me parece que en ese caso lo que se plantea cuando se habla de la baja edad de imputabilidad justamente, y tiene que ver un poquito con lo que planteaba Meli hoy por parte de Soto, que es alguien que anda dando vueltas muy seguido acá y que ha tenido muchos logros porque ha conseguido bastantes leyes, sobre todo este verano, es que el flagelo de la droga hace un adolescente que no estaba cuando se fijó la actual edad de imputabilidad. Y en eso me parece que el Congreso no tiene que preocuparse tanto en actualizar leyes en función de contextos distintos, ¿no? Y cuando decimos droga decimos Paco. Porque también es fácil, sí, la droga de las fiestas electrónicas. No, está bien, el tarado que se toma toda la pastilla en una fiesta electrónica, después agarra el auto, también se convierte potencialmente en un asesino. Pero estamos hablando del Paco. El Paco les quema la cabeza a los pibes, el Paco está en las calles de los barrios y principalmente, digo en todos, acá dando vueltas por el centro también tenemos lleno de pibes que son zombies, son Walking Dead, que están ahí drogándose todo el día, lo sabemos. Pero ese pibe paqueado de 13, 14 años que no tiene un proyecto de vida, que nadie, como dice Debbie, se preocupa por agarrarlo y ponerlo en la escuela, por agarrarlo y ponerlo en una situación de guarda, por, no sé, fijarse con quién vive o dónde sobrevive, y ese pibe mañana te mata, porque no vale nada su vida. O sea, a los 14 años ya está dado vuelta, no le importa pero la vida del otro. Uno dice, bueno, bajás la edad de imputabilidad para prevenir el delito. Pero ese pibe de 14 años no tiene ni idea ni cuál es la edad de imputabilidad ni a qué edad, o sea, tiene la cabeza quemada. Como yo creo que hoy prevenís la reincidencia, que no es menor. Sí, prevenís la reincidencia. Que no es menor. De todas maneras, sé que soy reiterativo, los jueces tienen que laburar para que no haya reincidencia. Y por eso es súper complejo el tema. No es que con una ley lo vas a resolver. No lo vas a resolver. Pero posiblemente mañana se hable de este tema. Se va a hablar de este tema. Y tenemos que ir a la pausa. Acá. Y hay una cosa más que te dicen los especialistas. Ojo, pues si vos bajás la edad de imputabilidad, es mucho más difícil que un nene de 10 años, no porque no sea violento y no porque no esté dispuesto a matar, porque un pie está roto. No tiene características físicas. Tiene, claro. Exacto. Y otro grado de madurez o de preparación de vos un pie de 15 lo instruís. Un pie de 10 es más difícil. No, entiendo, pero digo, no se resuelve solo con bajar la edad de imputabilidad, que es lo que terminamos todos cayendo en ese Meli tiene que ver también con los nuevos tiempos, que a veces, digo, el Congreso tiene muchos pruritos en actualizar legislación. No significa que haya estado mal la edad cuando se puso de 16, pero por ahí la revisás por la nueva etapa. Es otra sociedad. Por el tema de la otra sociedad donde hay drogas y donde también hay más influencia en general de toda la juventud con la tecnología, ¿no? Somos el país de la región que tiene la edad más alta. Junto con, no sé si Uruguay o alguno otro, creo que pero sí. ¿Pausa? Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el
el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué es lo primero que recordás, sobre todo de cuando eras más chica, de cómo fue tu infancia, tu juventud en Mercedes? ¿Llegaste a la famosa vivencia del jugar en la calle? Bueno, en un ratito contamos con la presencia del diputado Daniel Arroyo, pero vos, Gonza, ponenos en situación por qué lo invitamos. Bueno, lo invitamos al diputado Daniel Arroyo porque ha propuesto una iniciativa que fue presentada hace unos días atrás nomás, es muy reciente este proyecto, sobre todo apuntando a los menores, inclusive a quienes tienen 17 años, hablamos de menores de 17, pero inclusive que tengan 17, que no van formalmente a la escuela, que no tienen la oportunidad de tener ese conocimiento en el nivel primario y secundario, y lo que propone justamente este programa de Todos a la Escuela. Aquí lo que vemos en pantalla es son algunos de los textuales, obviamente, que el propio diputado en sus fundamentos en el proyecto, que es básicamente para que la Secretaría de Educación, el Consejo Federal de Educación, junto con la Nación, puedan trabajar justamente con cómo rubricarlo, cómo sería esa distribución para los municipios, para las provincias, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obviamente hablando de un presupuesto que tiene un punto importante que se lo vamos a preguntar obviamente al diputado, porque de este tipo de iniciativas hay un punto muy importante en los proyectos, que es que se destinan esos presupuestos del presupuesto nacional de este año. Bueno, justamente aquí estamos hablando de un presupuesto que fue programado en el año 2022, si no recuerdo, y que fue postergado justamente, y por eso habrá un punto ahí también para preguntarle al diputado, que lo que dijo es que es parte de la convicción de lograr que los niños, las niñas y los adolescentes estén en la escuela y no en la calle. Un tema que también podemos unirlo con lo que está sucediendo con estos hechos de inseguridad, los menores de edad que caen en la droga, que obviamente y posiblemente muchos de ellos ni siquiera estén actualmente en un colegio, que no tengan una formación educativa y que tampoco obviamente tengan una contención familiar. Bueno, este es uno de los puntos importantes. Pasamos al otro textual para introducir un poco en este proyecto que señalábamos de este programa Todos a la Escuela, para aquellos menores de 17 y que tienen 17 años inclusive, puedan tener una formación exacta. Contribuir a la inclusión social y educativa de niños y adolescentes no escolarizados en educación primaria y secundaria es el gran objetivo de este proyecto, a quien obviamente tenemos la oportunidad de preguntarle aquí en el piso. Y sí, está acá al lado el de la foto, Daniel Arroyo, diputado de Unión por la Patria. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Muy bien, un gran gusto. Bien, una pregunta técnica y aburrida le voy a hacer, porque cada vez que veo un proyecto referido a educación y salud, tantos años escuchando debates en el Congreso, empieza el debate de las autonomías. La educación y la salud la tienen las provincias, la Nación puede introducirse, no puede introducirse. ¿Cómo va a manejar esto? Yo quiero que la Nación cree un fondo y que se articule con las provincias. El proyecto se inspira en lo que está haciendo Lula en Brasil. Lula armó un sistema que se llama cuenta ahorro. El problema en la Argentina y en Brasil es que a partir de los 14 años los chicos dejan de ir a la escuela.
armó un sistema interesante para mí en Brasil y es, cada chico cuando termina un año se le deposita en una cuenta 1.000 reales, pero no lo puede sacar. Tiene una cuenta bancaria, pero no puede sacar la plata. Año tras año, hasta llegar a 9.000 reales cuando termina la escuela secundaria. Solo cuando termina puede retirar el dinero. Es una forma de incentivar a que va teniendo un dinero, pero no es propio hasta que no termina la escuela, hace que termine la escuela, y además tiene que ver con el tema del rendimiento escolar y con la preparación. Es decir, el que tiene mejores notas tiene algo más de ingresos. ¿Qué es lo que propongo yo? Crear un fondo a nivel nacional con las provincias y que genere un sistema parecido a esto. Que los chicos que no están en la escuela vuelvan a la escuela y genere un incentivo. A mí lo de Lula me parece razonable. Es decir, uno va subiendo año tras año, tiene una cuenta, no es que terminó el año y saca su dinero, no puede hasta que termina. Y si tuvo mejor rendimiento, puede sacar más. El objetivo, claro, es que los chicos terminen la escuela. Ahora, esa edad a donde está en promedio marcado que los chicos abandonan 14. la escuela, ¿es una edad que bajó con el correr de los años? O sea, antes los chicos abandonaban la escuela a los 15, a los 16 y ahora la abandonan antes. No, si vamos muy atrás, subió, porque antes los chicos terminaban la escuela primaria y punto, y el papá le decía, estudiás o trabajás. Con los años eso fue cambiando. Hace rato que están los 14 años. Nosotros básicamente el 98% de los chicos están en la escuela primaria y terminan la escuela primaria. En la Argentina la escuela primaria no es un gran problema y arrancan en la secundaria. ¿Por qué se van? Por dos razones. Una parte por lo social, tienen que ayudar a sus padres a trabajar. Pero mucho por el aburrimiento, porque los contenidos no les sirven, no los enganchan, sienten que lo que aprenden no sirve en la vida cotidiana. Los jóvenes, de lo que les interesa, saben. Un pibe que le interesa el fútbol sabe cómo va la liga de Bielorrusia, quiénes son los jugadores, porque puede entrar y saber directamente. Entonces yo propongo varias cosas. Hice un proyecto que es una reforma de la escuela secundaria. Es una secundaria más moderna, más tecnológica. Con especialización. Con especialización y con sistema dual, que en los últimos dos años alguien estudie y trabaje a la vez. Y este programa es ir a buscar a los chicos que no están en la escuela, que son el 50% de la escuela secundaria, e incorporarlos. Una manera, para mí, lo de Lula, a mí me hacía ruido de entrada, porque digo, el tema de plata, pero resulta, porque es un incentivo para el pibe que va estudiando y va viendo que tiene una cuenta que puede sacar plata. En ese sentido una pregunta más. De los pibes que abandonan la escuela, seguramente también está estimado, cuantificado, cuántas son mujeres, cuántos son varones. ¿Cuántos son, dentro de las posibilidades del Estado, aquellos chicos que pueden ser vueltos a meter en las aulas? O una vez que la abandonan y no retoman. No, nosotros hacemos un estudio que dice que es muy difícil después de 3 años. O sea, si alguien está 3 años fuera de la escuela, es dificilísimo que se reenganche. Porque hay sistemas de enganche que es en la escuela o con educación de adultos. El que largó, o sea, siente que la escuela le quedó larguísima, lejos, todo. Entonces, por eso por eso hay que tener un sistema de alerta. Lo que propone el proyecto es un semáforo verde, rojo, amarillo y verde. Se pone en amarillo, o sea, este chico hace 3 meses que no va a la escuela, hay que ir a buscar, generar ese mecanismo. ¿Cuál es la idea? Es un fondo nacional que le transfiere a las provincias y la provincia le informa al nivel nacional. Tenemos que lograr que todos terminen la escuela secundaria. Diputado, me pasó a hablar varias veces con amigos que dan clases. Estoy totalmente fuera del sistema educativo, nunca di clases y hace mucho que no participo. Bueno, a su vez tengo chicos muy chicos, entonces tampoco me estuve muy desenganchados. Y me decían, un docente amigo me decía, se perdió la idea de cuál es el objetivo. Cuál es el objetivo de la primaria y cuál es el objetivo de la secundaria. Entonces, como se perdió la idea de cuál es el objetivo, no se reacomodan los contenidos y estamos 2 siglos atrás, lo cual es una locura. ¿Cuáles son los objetivos de la primaria, de la secundaria y cómo hay que abordarlos? En el jardín un chico tiene que sociabilizar. El jardín termina con que más allá de si aprendió algunas letras o algo, se vincula, genera redes comunitarias, ve que existen otros. Primaria, lengua y matemática. Un chico tiene que salir de la escuela primaria sabiendo matemática, pero matemática no solo saber multiplicar y dividir, sino las tablas. Y entiende para reordenar, un pensamiento matemático es un pensamiento metódico y tiene que saber leer e interpretar. La secundaria tiene 2 partes. Los primeros 3 años que tienen que ver con desplegar habilidades, ver distintas alternativas. Aprender a estudiar y aprender los gustos. Es decir, yo voy por acá o por allá, y los últimos 3 años debería ser la orientación, que después uno debería seguirlo así. Pero esto es así. Jardín, sociabilidad. Primaria, tiene que saber matemática y lengua, que es el problema fuerte en la Argentina que no tenemos. Ahora la ciudad de Buenos Aires está cambiando los métodos para lengua y matemática. Hay que acompañar. Yo creo que yo no soy pedagogo, pero
hay que generar nuevos métodos porque lo que están realmente no están sirviendo. La secundaria, uno arranca la secundaria y ve las distintas alternativas y termina la secundaria diciendo yo voy por acá, voy a ir por las ciencias sociales o las ciencias duras o me interesa la carpintería o tal cosa. Ese sería el esquema. El problema es que los jóvenes primero no terminan sabiendo lengua y matemática en la primaria. La secundaria empieza muy atrás, entonces tienes que cubrir los déficits fuertemente. A los 14 años te aburriste, sentís que no tiene nada que ver con la escuela secundaria. Un problema grave que tenemos hoy es que el que termina la escuela secundaria y el que no, más o menos acceden a los mismos trabajos. Entonces no está tan claro el incentivo que si vos terminaste y te va mejor que a mí, yo entiendo que tengo que terminar porque tengo que hacer. Alguna vez, perdón que te interrumpa, alguna vez escuché especialistas en educación que todavía nuestro país sigue siendo un país que entiende el valor de las credenciales educativas. Es decir, hay todavía esta idea en las familias argentinas, no importa el contexto, no importa dónde vivan, que si estudias te va a ir mejor que si no estudias. Sí, aunque eso no sea conteste con lo que después terminó ocurriendo, porque ya sabemos que a muchos pibes lo que les cuesta es el primer trabajo. Sí, mi impresión es que eso nos pasa a los padres y a las familias, pero no tanto a los chicos. O sea, está bien. El esquema hoy, nosotros somos de una generación que claramente es... ¿Para qué te vayas en la vida? Tenés que estudiar y trabajar. No era una opción no estudiar, No, obvio. y cuanto más estudias te va a ir mejor, claramente. Y eso se verificaba en la práctica. No lo tienen tan claro los jóvenes y ahí hay un problema. Y hay un problema... Y por eso el tema de las apuestas también. Las apuestas, la salida, cualquiera puede ganar mucha plata por afuera de un día, de otro, en media hora. Todo eso va alterando. Obvio. Y también hay un esquema... Y es que muchos jóvenes descreen del sistema formal de estudio. Dicen, no, la universidad para qué, o esto para qué necesito el certificado. Y cuentan siempre las experiencias de tres tipos, Max Zuckerberg y personas así que han sido súper espectaculares, pero son muy excepcionales. Los menos, claro. Y no son el resto. Entonces, sí, yo creo que hay que recuperar. Para mí la única forma de reenganchar a los chicos es hacer interesante la escuela secundaria, que sea interesante, que sea flexible, que yo pueda elegir materias, que tenga robótica, informática, que haga deberes por el celular y que mande materias por el celular. O sea, que sea de la vida cotidiana, por un lado. Sí, que hablen su idioma, en definitiva. Bueno, Porque el pibe siente también que tiene como todos los... Yo porque tengo chicos en edad secundaria Bueno. y bueno, hice todo un recorrido, perdón la autorreferencialidad, pero estamos justo hablando de esto. Hice como todo un recorrido de las escuelas precisamente buscando esto, entendiendo que lo mejor que le puedo dar, yo creo, a mis hijos en materia de educación es que ellos estén cerca de lo que les interesa y del mundo que corre, porque si yo les sigo enseñando tradicionalmente a incorporar contenidos, no pueden ya porque su cabeza piensa de una manera distinta, no los conectan igual a los pero además contenidos. el modelo enciclopedista no sirve más. Nosotros la idea era ir metiendo muchos contenidos en la cabeza y uno va aprendiendo. Hoy no es así, porque googleando accede a toda la información y con el mundo de inteligencia artificial que viene, mucho más. Sí. Con lo cual, esta idea de que yo primero estudio Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, estudio este proceso... Y todo como desconectado y no pueden hacer como un trabajo integral de todo el contenido. Yo creo que tenemos que ir a una secundaria distinta, ir a buscar a los jóvenes, una secundaria distinta e incentivarlos. Lo que hace Brasil es una manera, a mí me choca un poco lo de decir te vas generando una cuenta de dinero, pero es una manera de incentivo real para decir te conviene, mirá, te falta un año y medio. ¿Y qué hace el pibe después con esa plata? La retira y puede hacer lo que quiere. Cuando termina, ¿Y eso no es la un retira. peligro? Es un peligro, digo, no hay sistema ideal, pero no deja de ser un incentivo. Si te conviene, mirá, tenés esto, es un incentivo. A mí me hace un poquito de ruido, por eso no lo puse tal cual en el proyecto, porque me genera un cierto ruido. Claro, tenés tus reservas, pero es un buen disparador. Es una manera de incentivar. Habrá otras y tal vez haya otras mejores, pero tiene que ser algo que alguien sienta que le conviene ir avanzando año tras año. Ellos encontraron esta manera. Ahora, diputado, tengo varias preguntas, pero una estaba referida al monto, porque no lo encontré especificado, así como usted estaba haciendo referencia a los 1.000 reales por mes. Eso es Brasil. Que se hace en Brasil, perdón. Por año. Ah, por año. Por año. 1.000 por año. Terminó primer año, 1.000 reales. Terminó segundo año, 2.000, hasta llegar a 9.000. Es un montón, no es un gran reducido, claro. Sí, Estamos hablando de que Brasil tiene más o menos 1.300 reales de promedio del salario. Claro, pero estamos hablando de un chico. O sea, sería como el primer mecanismo de ahorro que tiene una persona. Claro. Ese es 1.000 reales por año. Exactamente. Es importante, un pibe para un chico de 13, 14 años es un monto significativo, pero no lo es significativo en el movimiento. No lo es significativo. Ahora, mi pregunta es, en cuanto a la articulación, una vez que vamos a suponer que este proyecto, y ahora le voy a preguntar
algo más acerca de la vía, ¿no? Porque se presenta el proyecto y cómo llega después, digo. Pero antes de eso, ¿se va a ir a buscar dentro de la articulación? ¿Se va a ir a buscar a esos chicos? Sí, a las casas. ¿Cómo se hace? El objetivo básicamente es generar esto que yo digo, un semáforo. Hay una Sí. alerta amarilla que dice hace 2 semanas que no viene tal chico, tal otro. Ahí eso dispara a que el gabinete vaya a la casa a buscar, a ver qué sucede. ¿Que no va empezar a dónde? ¿A la escuela? A la escuela. A la escuela. Y Todo- aquellos que ni siquiera están escolarizados, porque entiendo que acá está el punto, ¿no? Ir tal vez a los barrios de mayor carencia. Sí, no ¿no? escolarizados, de nada escolarizado, casi no hay en la Argentina. Casi Así no que hay. nunca hayan ido a la escuela. Ujú. Sí hay quienes... Hay 3 momentos en que se da la deserción escolar. Cuando termina la escuela primaria, pero no es tan grande, a los 14 años y después todas las veces que termina la vacación de invierno. Un punto clave es termina la vacación de invierno y muchos no vuelven. De hecho, otro proyecto que yo hice es, existe en la Argentina la ayuda escolar anual, que es por ley y que el actual gobierno aumentó el monto, que es en marzo le transfieren dinero a los padres que tienen chicos hasta 18 años para comprar los útiles, las cosas básicas. Sí. Yo lo planteé duplicarla, también hacerla en agosto, también cuando vuelve, porque muchos no vuelven de las vacaciones de invierno. Entonces, Claro. lo que plantea el proyecto es ir a buscar por un lado y armar un equipo específico en las vacaciones de invierno para la vuelta. Es fuerte. Nosotros, Sí. la mitad de los jóvenes no terminan la escuela secundaria y solo el 13% terminan con los conocimientos bien de matemática y lengua que tendrían Eso, que y tener. 7 de cada 10 no entienden, no pueden hacer interpretaciones, no pueden Claro, hacer sí, cuentas básicas, sí. o sea, Pero es un flagelo. sí, tiene mucho que ver con los métodos de aprendizaje. Ese pibe que no sabe hacer las Y cuentas con la básicas, pandemia también. No nos olvidemos Sí, que también, muchos también, pibes quedaron también, afuera de la también, escuela 2 también, años, también, en años también. centrales de la primaria. Absolutamente, también. Con la pandemia, con los métodos de aprendizaje, pero ese pibe lo que le interesa lo hace bien. Ese pibe hace apuestas y las hace bien. Se engancha viendo algo y lo Sí, hace sí, bien. sabe Y es hacer, interesante. Y sabe expresarse, chatea con otro jugando y lo hace bien. Entonces también es que nosotros tenemos que cambiar nuestra cabeza y poder adaptarnos. Porque nosotros decimos, le damos a leer un texto y dice, la verdad que no comprende bien. Ahora ese mismo pibe se va de ahí, se pone a chatear jugando con otro Sí. y lo hace. Y juega con pibes de distintos lugares del mundo y logra entenderse aunque no conozca el idioma. Eso también hace que tiene otras habilidades, hay como otras metodologías para encarar. En ninguno tenemos la pólvora ni cómo se resuelve esto, pero yo creo que con otros métodos, buscando alternativas, hay forma de ir mejorando. Y bueno, justamente lo escuchaba hablar de la diversidad y justamente cuando se habla de discapacidad también se habla de poder sacar ese modelo en el que queremos encastrar una fotocopia de un pibe con otro y darle la posibilidad a alguien que tiene una diversidad de poder avanzar según sus herramientas. Y le traigo este tema porque ayer se conoció que el gobierno va a modificar este decreto en el que modificaba el sistema de pensiones o modifica el sistema de pensiones y usa palabras como idiota, imbéciles. Bueno, el gobierno dijo que fue un error, que va a sancionar a quien usó estos términos, pero hay un reclamo muy fuerte de las comunidades de que se derogue directamente el decreto. ¿Nos puede poner un autos un poco de qué es el decreto al margen de esta terminología? Existen las pensiones por discapacidad en la Argentina y el gobierno hizo un decreto para cambiarlas y transformarlas en pensiones por invalidez laboral. En el fondo está generando un recorte. Pensión por discapacidad es la persona que tiene una discapacidad accede a una pensión, que es el 70% de la jubilación mínima. Así Pero no funciona. todas, ¿no? Hoy hay 5 millones de personas que tienen certificado único de discapacidad, Sí. 1.200.000 que tienen pensiones. ¿Por qué es a Por 1.200.000? presupuesto, por una cuestión presupuestaria. Pero ¿quiénes son los que tienen menos ingresos, no? Son los que tienen menos ingresos, que están en el sector informal, que por ejemplo no tienen vivienda o no tienen determinado vehículo, o sea, en situación de vulnerabilidad, no solo de pobreza, sino de vulnerabilidad. Hoy Claro. es esa situación. Antes, en la década del 40, estoy hablando casi hace 100 años, las pensiones no eran así, sino eran por invalidez laboral. Si una persona se cortaba un dedo o algo, no podía trabajar y ahí tenía una pensión. El mundo cambió a pensiones por discapacidad. ¿Qué está haciendo el gobierno? Volviendo para atrás, volviendo al concepto de invalidez laboral. Diciendo, no, la pensión no es porque una persona tiene discapacidad, sino porque no tiene dificultades para trabajar. Y entonces usó un decreto, se hizo en la década del 40, en que se utilizaban esos conceptos. Idiota, imbécil, débil mental, que son conceptos de hace 100 años. Pero más allá del concepto, que es muy fuerte y es lastimoso para la persona con Es una discapacidad. aberración aparte médica, ¿no? Es una concepción aberración. médica de hace 100 años. Claro, es una aberración. concepción médica de hace 100 años. Pero Como el salir a problema- la calle y andar en sulky. Claro, Claro. pero el problema es que está volviendo también al concepto de que la pensión era como hace 100 años, que es por invalidez laboral.
El gobierno no es, va a revisar los términos. Sí, los términos que Claro. son brutales. Pero eso no va a está cambiar el decreto. Y bueno, eso es un problema grave porque está yendo a contramano del mundo. Y hay un claramente, proyecto del suyo mundo. para eliminar ese decreto. Para eliminar ese decreto no solo por los términos, sino por No el solo por los contenido. términos, sino y yo por- lo que propongo es crear la asignación universal por discapacidad. Una familia donde hay una persona con discapacidad tiene un 30% de costo más que cualquier otra Más o familia menos, sí. por los costos que implica una persona con discapacidad. Entonces hay que crear una asignación universal por discapacidad. Toda persona que tiene una discapacidad tiene una asignación básica. Arranca desde ahí. Que sea compatible con el trabajo. La idea es ayudarlo a trabajar y generar otras condiciones. Hoy la situación de la discapacidad es brutal, hay muchos problemas, pero hay uno que a mí me parte del corazón y es las personas que trabajan en un taller protegido, van 4 horas a trabajar en un taller protegido, trabajan, cobran 28.000 pesos por mes. 28.000 pesos por mes. O Inadmisible. sea, no llega ni siquiera a una pensión. Inadmisible. 28.000, digo, Es una falta de ¿cuánto respeto. no Claro. llega ni siquiera, digo, un albañil por día cobra más que eso. O sea, Claro. 28.000 pesos por mes, una cosa muy fuerte. Entonces, hay que revisar. Son 3 kilos de fruta. Sí, no, pero Es el gobierno tiene una inadmisible. mirada muy atrasada de discapacidad. Entiendo que lo hace porque hay un problema presupuestario y entiendo que hay un problema No, presupuestario. pero está aparte claro. los gobiernos, el anterior, si tienen pensiones por discapacidad mal dadas, que las saquen. Eso está claro. Que aprendan a auditar, porque por algo son gobiernos. No, No, pueden, porque y- yo no sé auditar, entonces creo que el presidente Mauricio Macri lo puso en su libro, que como no sabía auditar, sacó todas las pensiones y lo escribió en un libro él. Él sacó en su momento 70.000 pensiones, hubo un lío bárbaro. El gobierno está haciendo una auditoría. Está bien que se haga una auditoría y yo creo que hay casos que están mal dados. Claro. Hay un médico que es un vivo, que le dio un certificado a una persona, no corresponde ni que la persona tenga el certificado, ni que el médico haga lo que tenga que hacer. Eso está claro. Ahora, estamos hablando de 5 millones de personas que tienen discapacidad en la Argentina, 1.200.000 que tienen pensión. Y lo más grave, hay 500.000 que hicieron todo para entrar, los trámites, hicieron el estudio médico, tienen el certificado único de discapacidad, situaciones críticas. De los 500.000 que están para entrar, solo entraron 586. Solo que 0,001% entró, nada más. Eso marca que se está haciendo un recorte. Es muy fuerte lo que está pasando con discapacidad. Está bien que el gobierno audite, todo lo demás una mirada de 100 años para atrás. Tenemos un minutito más. ¿A favor o en contra de la baja de la edad de imputabilidad? Bueno, es complejo. Yo no estoy de acuerdo con la baja de imputabilidad, pero debería explicarlo en más de un minuto. Yo creo que hay que armar un régimen penal juvenil en Argentina. O sea, un sistema penal donde haya abogados, defensores e institutos todo especializado para chicos. Hoy los institutos menores están desbordados. Yo recorro permanentemente los institutos menores, están desbordados. Y hoy, en la provincia de Buenos Aires, que es donde se está discutiendo, un chico es imputable a partir de los 16 años. De 16 a 18 años, si cometió un delito, va a un instituto. Menos de 16, el juez puede dictar una medida excepcional y de hecho hay varios chicos menores que están en un instituto. ¿Cómo son los institutos en el mundo, no en Argentina? Son de 24 chicos, donde hay un aula, un taller de capacitación y el pibe se reinserta. ¿Cómo son en la Argentina? Está todo el mundo Una fábrica hacinado, de complicado. delincuentes. Entonces, digo, más allá de discutir la edad de imputabilidad, hay que discutir un régimen penal juvenil que requiere de muchos recursos. Dinero. Dinero. No hay forma de hacer bien una política para jóvenes sin volcar recursos y nadie está pensando en volcar recursos hoy en Argentina a nada. Esa es la realidad. No hay un presupuesto aprobado. Presupuesto es un presupuesto que hizo en septiembre del 2022, que está totalmente desfasado. De todo lo que... Ahora, están concatenados los temas. Hay delitos, hay jóvenes, hay más jóvenes que cometen delitos, como además gordos, flacos, alto, bajo. Hay un montón de gente que comete delitos. Los jóvenes que cometen delitos más violentos porque están más sacados y el tema de la droga lo complica. Si están en la escuela, si tienen posibilidad de trabajo, si además tenemos institutos mejores, Bien. si tenemos más chance, estamos ayudando un poco. Gracias, Daniel, por haber Gracias, de venido. verdad. Gracias Gonza, Un placer, gracias Mauricio. Meli, y nos vemos, si les parece, el lunes aquí en La Bancada.